Gente, espero que para cuando vean y oigan esto estén desconectados, desconectadas, pero ligeramente pendientes para este recuento. Entre charlas y sesiones de escritorio en 2023 hablé con casi 70 personas. Espero que hayan visto algo de esto, un pedazo, una conversación en alguna sesión de escritorio tal vez. Pero si no, en este recuento de voces de 2023 juntamos ideas alrededor de historia, de literatura, de territorio, emociones, medio ambiente, yoga, éxito y fracaso. Todos invitados maravillosos, vale la pena que de pronto escojan una o dos y la vean completa. Pero este pequeño recuento, esta hilación de ideas creo que les va a dejar algo chévere. Así que arranquemos. En marzo pasado hablé en la Universidad de Cartagena con el historiador Javier Ortiz Cassiani. De esa conversación, una de mis favoritas de 2023, les voy a compartir un par de fragmentos. Para empezar, esta reflexión de Javier sobre la forma como nos solemos acercar a la realidad a través de relatos monocromáticos. Yo pienso que nos hemos acostumbrado a consumir historias binarias, ¿no? Historias dicotómicas, ¿no? Entonces solo nos movemos entre héroes y villanos, ¿no? Y entonces no leemos la historia o la historia que se consume, no la historia que hacen los historiadores profesionales, que pues tienen todas las herramientas para estar lejos de eso, pero la historia que se consume, que consume el gran grueso de la población, es una historia muy hecha y muy consumida desde la dicotomía, ¿no? Siempre estamos pensando en héroes y villanos. Yo creo que hay que volver a la dimensión humana de todos los personajes. No es que hay que borrar ni a Santander ni a Bolívar de la historia, no, pues están ahí, fueron parte central en la construcción de estos estados-nación. Creo que lo que hay que decir también es que el 80 o 90% de los hombres como ellos, por ejemplo, tenían esclavizados. Y que si bien en algún momento plantearon la abolición de la esclavitud, ellos mismos tenían esclavizados, claro, como tenían el 80 o 90% de los hombres jóvenes blancos de todas las naciones de América Latina y del Caribe en ese momento. Y eso hay que decirlo quizás, como diría Jorge Artel, sin odios ni temores. Es parte de la historia de la nación. El tema es excluir excluir como esas leyendas ocultas que hay sobre los personajes. El otro día parece que van a inaugurar la antigua hacienda de Francisco de Paula Santander, y es un museo, la van a convertir en un museo, y entonces alguien me llamó a preguntarme cuál era el tratamiento que había que darle a eso, porque Santander había tenido esclavizados, y yo dije, claro, pues hay que decirlo en la inauguración. Hay que decir que esta casa de este hombre, que fue importante por lo que hizo en términos de la construcción política de un Estado-nación como este, tenía esclavizados, claro, como la mayoría de los hombres como él en el momento en que les tocó vivir. Es decir, tenemos que empezar a construir una historia que pueda hablar de las miserias, de nuestros éxitos y de nuestras miserias, porque el ocultamiento de las miserias lo que trae es la construcción de relatos falseados que a la postre sirven para justificar desigualdades históricas en una nación como esta, y que en su representación más radical nos llevan a una violencia pues, como la que hemos tenido en este país. Entonces yo creo que estos personajes hay que ponerlos en esa dimensión, y hay que hablar de Padilla, y ponerlo en la dimensión de Santander, de los Nariños, de los Bolívar, ¿no? Porque es que, y esas son a veces las trampas del reconocimiento del enfoque diferencial étnico, por decirlo en los términos que se usa desde la administración pública, de las políticas diferenciales. Sí. Ponerlo a veces solo en cuanto a héroe afrodescendiente es una forma de reconocerlo, pero a veces de restarle importancia más allá de los remoquetes raciales, ¿no? O étnicos. Sí. Es decir, Padilla, por supuesto que era un mulato, pero tienes que mencionarlo en tanto mulato, pero en tanto un hombre fundamental en la construcción del Estado-nación colombiano. No me lo puedes poner solo como una curiosidad histórica, sino como un elemento central
Al igual que pones en el centro a Bolívar, a Santander, Claro. a Nariño, a Caldas y a todos los prohombres de la nación. Conectemos esto con algunas conversaciones sobre paz. En abril hablé con la excomisionada de la Verdad y periodista Marta Ruiz. En este par de fragmentos que vienen, Marta habla del territorio y las víctimas y del modelo económico. A propósito también de un planteamiento del padre Francisco de Rú sobre cómo la concentración de la propiedad obliga también a la concentración de la demanda por seguridad. Yo siempre digo que no es cierto que la centralidad del acuerdo de paz sean las víctimas. Y lo mismo digo en la comisión, yo digo que la centralidad es el territorio. Y hay una cosa que hay que reflexionar muy a fondo en Colombia. La gente, el conflicto, dejó per se un ordenamiento territorial. El conflicto dejó en sí mismo una manera de relacionarse los territorios. Y la gente ha ido tomando una conciencia. La conciencia que hay en Colombia hoy no es la conciencia de que somos una nación, sino la conciencia de que somos un territorio. Entonces la gente se reivindica de su territorio, defiende su territorio aún del Estado. Y eso es algo que hay que mirar con mucho cuidado. La gente no se siente colombiana, la gente se siente montemariana o se siente del Magdalena Medio. Y hay una exacerbación de la reivindicación del territorio, muy legítima, pero también que hay que, si el diseño del Estado no se acompasa con esa realidad que tiene que ver con el relacionamiento de la gente, ¿sí? Cuando el presidente estaba en campaña, dijo algún día, de esas 1000 cosas que dice Petro, que suelta al aire, él saltó un globo de que iba a ser un departamento en el Magdalena Medio. Magdalena Medio, sí. Entonces yo dije, ojalá no le dé por hacer una cosa sin pensar bien todo el territorio, porque no es solo el Magdalena Medio. Eso tiene sentido. Tiene mucho sentido porque ¿cuál es la gran marginalidad, por ejemplo, del sur de Bolívar? El sur de Bolívar ser una periferia del Caribe, de arriba, sí, cuando su relacionamiento está con Barranca Bermeja. O sea, sus flujos comerciales, sus flujos culturales, incluso sus flujos políticos pasan por allí. Entonces, yo creo que eso es algo que hay que leer cómo logramos, ¿para qué? Para integrar territorio al proyecto de nación. Mientras la gente sienta que el territorio es algo desatendido por el Estado, el Estado sigue funcionando con departamentos. Y a veces los departamentos no responden a esas realidades. Yo me voy a citar una frase de Pacho de Rú que me gusta mucho y que la creo. Es que él dice que el modelo económico que tenemos, que es de concentración de la propiedad, ese es el modelo nuestro, es una concentración de la riqueza, genera una necesidad de seguridad. Y él dice, a más propiedad, más seguridad. Y a la extrema propiedad, extrema seguridad. Un poco la idea de que, claro, como hay semejante acumulación de riqueza en pocas manos, pues todos los excluidos se vuelven sospechosos de ser una amenaza y la respuesta es un sistema armado para disuadir esa amenaza. Yo quiero simplemente poner una anécdota de cómo vi eso en terreno. Una vez fui a hacer un reportaje al Cauca, recién firmado el acuerdo de paz, donde empezaban también las disidencias en el Cauca, estaban matando líderes en el norte del Cauca, y fui a la finca de la Emperatriz, y me encontré más de 200 hombres de la Fuerza Armada, tanto ejército como policía, carabineros, cuidando una finca que no produce nada, pero es fruto de un litigio entre indígenas, y los indígenas cada tanto van y se la toman, ¿sí? Y yo les dije a los policías, a los carabineros, ustedes, ¿por qué están acá y no allá, donde están matando los líderes en la montaña? Me dijo, no sé. Están cuidando. La respuesta es porque a Socaña le paga, tiene un convenio con el ministerio y le paga al ministerio a través de un convenio para cuidar esas fincas donde hay problemas. Eso es una seguridad privada, ¿sí? Claro. ¿Qué pasa con el tubo? Eso no puede ser. Están cuidando. Yo dije, ¿de quién cuidan esta finca? Policía y ejército cuidando la de los indígenas, ¿sí?
están cuidando. Es decir, eso es una distorsión a mi juicio. Lo vi yo, ¿sí? No me lo contaron, lo vi, hablé con ellos. Entonces, no puedes decir, ya están matando gente, pero aquí yo estoy cuidando la finca porque vienen a tomársela. Entonces, eso muestra no solo un enfoque de la seguridad, sino una incapacidad enorme de resolver un conflicto de tierras. Es decir, yo creo que la raíz de todo es que nosotros no somos capaces de resolver conflictos. ¿Sí? No somos capaces de resolver conflictos y cuando los conflictos no se resuelven, pues le echamos la policía. Son conflictos sociales y políticos. Son conflictos sociales y políticos. Entonces, ahí es muy importante, yo creo que ese aprendizaje de aprender a resolver conflictos antes incluso y generar confianza. Siguiendo por la línea de conflicto armado y de víctimas, les dejo un par de fragmentos de la conversación con la senadora del Pacto Histórico, María José Pizarro, a propósito del libro que lanzó en 2023, El Camino hacia mi nombre. Sobre el dolor común que comparten las víctimas en este país, sin importar de qué bando son, esto dijo. Hablabas de la exposición a propósito de la mención de tu hermano, pues que hiciste en el Museo Nacional, que se conecta con el documental. También trabajaste en el Centro de Memoria Histórica cuando estaba Gonzalo Sánchez. Y pues dices en el libro que en algún momento te encuentras con Pilar Navarrete, viuda de Héctor Jaime Beltrán, uno de los desaparecidos de la toma y la retoma del Palacio de Justicia, y le pides perdón. Dices tú, yo no tuve nada que ver, yo no estaba ahí, pero pues me sentí como en la necesidad de hacerlo. Pero también dices en otra parte, en Colombia existen las hijas e hijos de esa historia, los hijos e hijas de la Unión Patriótica y de diversos sectores cuyas historias aún no han sido contadas y mucho menos reconocidas, pues de dolor, de familias rotas. Pero yo pensaba, bueno, también están los hijos e hijas de los policías, de los militares, y pues yo sé que en el año 2023 alguien oye esto y dice, no, pues claro, entonces pobrecitos los hijos de los guerrilleros, pero entonces del otro lado, ¿cómo sientes tú como ese tema de memoria y perdón, como en este momento donde todo el mundo está tratando de ponerse en blanco o en negro, aquí o aquí? Pues yo pienso que si hay un lugar en el que uno se encuentra es en el dolor. Solo los que hemos pasado por circunstancias dolorosas podemos entender el dolor del otro. Es decir, yo tal vez puedo entender a los Galán cuando los miro, por decir, que no son políticamente cercanos a mí, Sí. pero yo puedo, o con Lara, por ejemplo, o con tantos otros que han perdido, hijos que han perdido a sus padres, uno se encuentra desde un lugar distinto porque uno sabe lo que eso implicó en el corazón. Yo recuerdo el primer día que vi a Luz Marina Bernal, por ejemplo, madre de Soacha. La vi en un evento de víctimas, yo trabajaba en el Centro Nacional de Memoria Histórica, la encontré, nos miramos y yo sabía que ella compartía conmigo algo y es el dolor. Cuando me encontré con muchos familiares de policías asesinados o secuestrados durante tantos años, es más, con los mismos secuestrados, años después, hay un nivel, o sea, la violencia nos ha atravesado a todos por igual, así que yo no busco que mi historia reciba un mayor nivel de comprensión ni de empatía que la historia que pueden sentir por otros. No, de eso no se trata de que las historias de todos sean reconocidas, porque no son reconocidas. Cuando yo encontré a Pilar, me dicen, su esposo murió en la retoma del Palacio de Justicia. Yo dije, ¿qué le puedo decir a ella? Que lo siento. Que si mi papá estuviera vivo, estoy segura de que le habría pedido perdón por lo que ese tipo de decisiones pudieron causar y el dolor que eso pudo causar en sus vidas. Y a partir de allí construimos una linda amistad. Recuerdo cuando llegué a Bojayá y me encontré con una de las mujeres, yo la llevo en mi corazón, Rosa de las Nieves Mosquera, y su familia, su comunidad por la que ella trabajaba, murió en el fuego cruzado entre paramilitares y guerrilleros. Y me dediqué a fondo a que pudieran como comunidad restaurar la iglesia. Y era la hija de un guerrillero.
Sí, y cuando llegué a la Comuna 13 de Medellín y recuerdo que hablaba con los muchachos y la gente de la Comuna 13 que habían sido perseguidos, estigmatizados, asesinados porque supuestamente hacían parte de los comandos armados del pueblo y no eran sino jóvenes músicos, raperos que tenían una estética y fueron estigmatizados. Y yo encontraba en ellos, pues digamos, historias comunes en el sentido y cualquiera de esos muchachos además podría haber sido uno de los sicarios que mató a mi papá. ¿Por qué? Porque crecieron en ese entorno. Entonces, ¿dónde te encuentras tú? En lo humano. No es para superponer historias. Estamos en el 2023. Esta guerra nos ha tocado a todos por igual y de maneras muy distintas, pero nosotros no podemos justificar lo injustificable. Cambiamos de frente. En septiembre estuve en el Centro Internacional de Agricultura Tropical en Palmira Valle. Visité el lugar y hablé con varias personas. En el canal está la conversación con Juan Andrés Cardoso, ecólogo y fisiólogo vegetal. Les dejo este fragmento sobre la sombra, el estrés en los animales y el proyecto, la aspiración de bajar las emisiones de gas metano. Acá tenemos experimentos donde hemos estado viendo que cuando los animales están bajo sombra, están menos estresados, y eso lo hemos cuantificado, que los animales de hecho están comiendo menos pasto, pero a la vez están produciendo tanto como un animal que no está bajo sombra. O sea, lo que nos da a entender eso es que los animales que están bajo sombra, ya sea bajo un sistema, bajo un árbol, sí están consumiendo menos agua. ¿Y en qué porcentaje? En un 30%. Que si uno empieza a hacer eso por animal, puede que no suene mucho, que un animal esté consumiendo 10 litros bajo sol y bajo sombra esté consumiendo litros, pues 7 litros tal vez no suene mucho, pero si tú multiplicas eso por miles de animales, pues ahí sí ya que empieza a tener impacto. Claro. Y sobre todo, y otro tema que me parece que es importantísimo ahí es que no solamente se está proveyendo sombra al animal, pero se le está proporcionando confort al animal. Y eso es bueno. Yo creo que es más contraproducente. Tengamos una pastura y ponemos un árbol, y un árbol que proporcione suficiente sombra para 10 animales. Lo que va a pasar es que todos los animales se van a concentrar en ese árbol. Y esa zona donde está la sombra va a ser en últimas solamente de sombra y no de alimento. Entonces, para minimizar ese impacto, lo que uno hace es sembrar más árboles. Descentralizar. Donde se proporciona más sombra a todo el potrero. Los animales van a consumir menos agua, etcétera, pero a la vez se va a empezar a proporcionar una cantidad de servicios ecosistémicos que van mucho más allá del consumo de agua. Van a empezar a venir pájaros. Por dar un ejemplo, bueno, solamente me ocurren, o sea, solamente van a venir, animales van a venir. En diciembre, durante la COP28, hablé con la activista e investigadora en crisis climática Isabel Cabellier. Isabel hizo una explicación muy detallada de las expectativas de la reunión, de lo que se podía sacar, sirve mucho para entender también lo que finalmente se acordó y sobre todo la urgencia de avanzar y el rol de la sociedad civil. Sobre la ansiedad de estar en la causa ambientalista o simplemente quienes desde afuera nos preocupamos y estamos frustrados por lo que pasa con la crisis climática sin solución a la vista, Isabel dijo esto. ¿Cómo sientes tú? Por supuesto es una generalización, pero también cómo se conecta uno con la conversación, porque a veces uno se asoma y dice, esto es demasiado grande para mí como persona y me frustra frente a lo que viene o lo que puede ser para quienes tienen hijos y para las generaciones futuras. Hablemos un poco de eso. Sí, realmente es tan grande. Hay algunos filósofos contemporáneos que han llamado al cambio climático un hiperobjeto. Es tan grande que no hay manera de relacionarse con ese objeto por su tamaño, por su complejidad, por su impacto. Yo siento que esa sensación que has delineado como de frustración, de ansiedad, incluso existe el término ahora la ecoansiedad. En inglés también hay un término ahora muy común en los humanos, pero en esta comunidad súper común, el burnout, el agotamiento.
Yo siento que eso es una sensación muy común en esta comunidad de gente que se está dedicando a atender la crisis climática desde cualquier lugar, ¿no? Gobierno, sociedad civil, sector privado, por donde lo mires, activismo, suelen ser, obvio todos son generalizaciones, pero suele ser gente muy comprometida, no importa desde qué orilla estés, ¿no? Suele ser gente que está diciendo yo, desde donde yo pueda voy a tratar, ¿sí? De aportar a este problema, y es una dedicación pues que agota y que la gente tiene 3, 4 trabajos, no duerme, no para de trabajar, y aquí en la COP eso es súper común. Se volvió casi un motivo de orgullo, no dormir o no comer. Y eso es, yo creo que casi el problema medular que tenemos como comunidad, y es que eso lo único que hace es repetir el paradigma que estamos tratando de cambiar. Entonces ese sentimiento, esa sensación que es ubicua, allí es donde necesitamos empezar a cambiar. Y no solo la comunidad climática, en realidad la comunidad climática somos todos los seres humanos tenemos que ver con esto. Vivimos en un clima que nos permite la vida. Entonces, esa sensación, este momento siento que es ubicua, es el resultado de haber estado tratando de resolver un problema desde el mismo paradigma que creó el problema, el del afán, del crecimiento infinito, de trabajar sin parar, de que podemos resolver un problema como si fuera una cosa matemática y mecánica solo de emisiones. Y por eso te aludiste a la nueva iniciativa, efectivamente, que en este momento estamos eh, empezando a sacar al mundo, que se llama Mundo Común. Su propósito es ese, ¿no? Es cómo podemos sembrar una cultura que no esté basada en la extracción, sino en el cuidado mutuo de lo vivo, y de nosotros como parte de eso que está vivo en este planeta, y de la experimentación, o que esté enraizado en experimentar nuestra interdependencia, porque somos seres que estamos en constante interdependencia con todo lo demás. Y si lo único que hacemos es agotarnos, extraer de nosotros mismos para tratar de resolver un problema como si fuera matemático, vamos a terminar fracasando. Ecoansiedad. Si nos faltaba alguna ansiedad más, acá tenemos otra. Una que además se relaciona con la posibilidad de que nos extingamos como especie. Y sin duda que todos sentimos de alguna forma cuando nos asomamos a esa discusión, cómo será para la gente que trabaja o que le dedica su vida a eso. Sobre este punto además se me viene a la cabeza una reflexión de Brian Cox, el físico de partículas británica, que dice que en realidad lo que estamos enfrentando es el riesgo de que acabemos con lo único que tiene sentido y significado hasta donde sabemos del universo y del espacio, y es que haya un ser, haya una forma de vida que esté experimentando lo que existe. Conectemos eso con algunas reflexiones sobre las emociones, la indignación y la necesidad de reconocimiento de nosotros, los limitados seres humanos. Y para empezar, quiero compartirles esta idea sobre la soberanía de las emociones que me compartió en la conversación en Medellín en julio la rectora de AFIT, Claudia Restrepo. Yo creo que nosotros tenemos un gran reto en la educación en general, básica, en la familia, en la universidad, y es la educación sentimental, la educación en las emociones, en el manejo de las emociones, la soberanía sobre las emociones que debemos tener las personas. Porque cuando somos altamente sensibles no solo porque nuestros jóvenes están sobreestimulados hoy, inclusive desde el momento de gestación, que es distinto de cómo eran las generaciones anteriores. Tenemos una generación mucho más estimulada. Todo el sistema está diseñado para estímulo. Las redes nos estimulan, la conexión nos estimula. Entonces somos personas sobreestimuladas. Sobreestimuladas significa que efectivamente tenemos una capacidad de disfrute, de goce, de conexión y de comprensión y de empatía con el otro altísima. Pero también significa que si yo no soy soberana sobre mis emociones, eso se me vuelve caótico. Entonces, así como soy de empática, la empatía no tiene peso positivo o negativo. Yo soy empática, es ponerme en los zapatos de otro. Puedo ponerme en los zapatos de otro cuando el otro está mal, o cuando está bien, o también cuando está mal. Soy capaz de sentir eso. Esto es lo que nosotros hoy estamos viviendo, un alto nivel de empatía, pero si nosotros no tenemos una formación emocional suficiente, lo que caemos es en estas radicalizaciones, porque entonces yo lo que hago es de alguna manera, acudir a aquello que exacerba la emoción para tener más audiencia.
hace poco estaba en España, estábamos haciendo una misión con la Universidad de Valencia y con la Fundación Etnora alrededor de éticas aplicadas, y un profesor que me encantó hablaba de la pornografía semántica. Y decía, mire, lo que pasa es que ya realmente nos hemos vuelto súper pornográficos, y es una pornografía además epistemológica, es decir, nosotros llegamos como a los extremos, como es mucho más divertido hacer un tweet, hacer un tweet que es que se burla de alguien porque sé que tiene más likes, así sea incorrecto, que hacer un tweet sencillo, natural y bondadoso, porque pues como muy naif y nadie se va a pegar a él. Entonces, ¿eso a qué acude? Acude a que a mí me gusta que me exacerben, me gusta que se exacerbe eso. Si todos no respiramos un poco, si todos no dominamos y somos un poco más soberanos sobre nuestras emociones, lo que hacemos finalmente es decir cosas que ni siquiera sentimos de fondo, pero que el cierto anonimato que producen las redes lo genera. Te lo voy a poner así. Tenemos que hablar Colombia. Nosotros hicimos 6 universidades una conversación en Colombia y estábamos preparándonos porque la pregunta era ¿qué cambiarías, qué dejarías y qué mejorarías de Colombia? Y en conversaciones de 2 horas con personas de diferentes partes. Y nosotros nos estábamos preparando porque esas conversaciones fue después de las movilizaciones. Esperábamos que la gente tuviera muchos problemas y conflictos. ¿Con qué nos encontramos? Cuando las personas se encuentran con una cara y una persona y un nombre, son mucho más cautos para hablar. Claro. Tienen diálogo, digamos, tratan inclusive de ponerse de acuerdo. Mientras que cuando el anonimato de la red, que si bien la gente sabe quién soy yo, pero pues igual me da más permiso porque yo no estoy, la mediación lo que hace es que pues sí, todo el mundo sabe que Claudia Restrepo fue la que hizo el tweet, pero en últimas ahí no está Claudia Restrepo mirando y dando la cara del otro. Me doy más permisos. Entonces, ¿qué pasa? Que esto llevado a la extrema lo que hace es que se exacerben las emociones, y esa exacerbación de emociones hace que lleguemos a acudir a temas como la cancelación, como la anulación del otro, sin percibir, sin percatarnos de que detrás de ese otro, que es un número o un nombre en una red, es una persona con familia, con contexto, que si hizo algo equivocado pues tendrá que acudir o a la justicia o a las entidades que correspondan, pero que en el mundo de las opiniones lo único que haces es destruir valor en vez de generar valor. Pero digamos que eso es tan complejo porque todo está diseñado para que no sea así. Estamos diseñados para permitirnos más pasos. ¿Cuál es mi único llamado? Es el llamado a la conciencia, a la educación de la soberanía de nuestras emociones, porque en una sociedad altamente, digamos, exacerbada porque estamos estimulados todo el tiempo, es una sociedad altamente estimulada, pues claramente tenemos que tener mayor madurez. Entonces ahora cuando hablamos de la inteligencia artificial y la inteligencia humana, las emociones son uno de los puntos sustanciales. Si nosotros no conquistamos nuestras emociones como personas, entonces hoy casi que los educadores nos tenemos que centrar más en cómo conquistar la emoción más que conquistar la mente, porque en la emoción es donde podemos tramitar la vida en sociedad. De otra conversación en Medellín, está más hacia comienzo de 2023. Este fragmento con el fotoreportero Federico Ríos, con una trayectoria muy larga, pero con un reconocimiento reciente por su trabajo sobre el cubrimiento de la migración en el Darién. Representación y autorrepresentación, fotografía y drama. Creo que hay un montón de preguntas complejas de responder en la que algunos teóricos se han aventurado, ¿sí? A mí me inquieta mucho, por ejemplo, la representación y la autorrepresentación. Entonces, atravesando el tapón del Darién, mientras yo caminaba, muchos de las personas que estaban allí atravesando, muchos de los migrantes, veían cuando yo levantaba la cámara, y el gesto era mirar la cámara y hacer la V con las 2 manos y sonreír. Claro. Y yo me quedaba pensando,
este es un migrante que está dejando todo atrás, que está aquí parado, arriesgando su vida, que lleva 5 días en la selva, sin dormir, comiendo muy mal, en unas condiciones de vulnerabilidad muy altas, pero ve una cámara y sonríe a la cámara. Impresionante. Y luego pensaba, ¿no será esta la forma en la que esta persona quiere ser representada? Sí. ¿Y por qué no publicar esa foto? ¿Sí? Porque no transmite el drama que yo estoy pensando que transmite mi imagen. Pero si esa es su autorrepresentación, si es la forma en la que él quiere ser representado, y me ha sucedido eso, por ejemplo, en entierros, ¿sí? Que es muy dramático. Entonces un joven está en un entierro, ve la cámara y sonríe a la cámara y posa. Y esto sí es un fenómeno de redes porque... Que es el coletazo de las redes sociales, de esta idea de la vida perfecta, y de la belleza y de quién soy. Y entonces yo creo que un poco vamos es hacia allá, hacia esas preguntas que más bien no son preguntas de tecnología, sino preguntas de ética y de moral, y es cómo estoy representando yo a las personas y cómo quieren ser ellos representados. ¿No se sentirán más cómodos así? Y es una pregunta que me queda abierta. Es una pregunta que me queda abierta porque estoy pensando eso, ¿no? Pero me parece interesante lo que dices, que así como en el tema del texto se habla mucho de cómo se puede encontrar la falsedad, a mí me llama la atención que estemos preocupados porque la inteligencia artificial escriba fake news cuando los seres humanos no salimos de manipular y de tratar de decir mentiras. Nos preocupa ahora que la máquina lo haga por nosotros, pero nosotros le estamos enseñando a eso. Pero al punto que iba es que me parece interesante que al final tú terminas siendo como fotógrafo y con tu máquina como tratando de detectar esa autenticidad, tratando de navegar ese performance permanente de quienes quieren que tú los veas así. Pero es interesante la pregunta que tú te das desde, ¿y no deberíamos publicarlo como él quiere verse en este contexto de debilidad o de exposición? Exacto. Yo siento también que en medio de lo que mencionas, de la verdad, de la veracidad, de la fabricación de perspectivas individuales, hay cada vez ahora con las redes sociales una necesidad muy urgente que tiene la gente de ser corroborada en sus verdades propias. Entonces para mí es complejo, porque es que yo estuve en el tapón del Darién cuando el pico de migrantes era haitiano. Documentamos, publicamos varias historias sobre eso, volvimos un año más tarde, el pico de migrantes era venezolano, documentamos, publicamos, tenemos números, y muchas personas me respondían diciéndome, no, pero eso es mentira, pero ¿por qué dices que son venezolanos? Es como, mira, digo que son venezolanos porque estuve allí, porque hablé con ellos y porque los números, los pocos números, digamos, verificables que encontramos de las instituciones o de las ONGs que están a la salida del tapón del Darién en Panamá, refrendan justamente que el pico máximo de migrantes que atravesaron el tapón del Darién durante el año pasado son venezolanos. No es una intención mía, no es una idea mía, no es algo que tire hacia un lado o hacia el otro. Entonces me preocupa es más hacia allá, ¿no? Porque la gente está digamos, involucrándose en unos bucles en los que no quieren reflexionar sobre la información que reciben, sino que quieren que la información que reciben confirme sus propias ideas, muchas veces infundadas. Y entonces, pues ahí sí quedamos en un limbo entre unas ilusiones falsas de las redes sociales de cuerpo perfecto, vida perfecta, sueños de qué es el mundo, ¿no? O sea, en las redes sociales el mundo es tener 4 supercarros parqueados en una casa al frente del mar y el cuerpo perfecto y hacer nada, y es como... Sí, una vida sin fricción. Exacto, para mí eso es mucho más complejo. En julio estuve en Nueva York y visité en Queens al actor Sebastián Ospina, una charla también muy recomendada. Mis mejores éxitos han sido mis fracasos, me dijo Sebastián, que aquí en esto que les comparto hace un pequeño monólogo sobre el fracaso y el éxito y el reconocimiento en su vida. ¿Cuál es tu relación después de todo este tiempo con el fracaso, con el éxito y el fracaso? Que todo el mundo está ya midiéndose cuántos likes tienes, cuántos seguidores. Yo pienso en eso en mi corta, pues larga carrera para los jóvenes. Sobre sí, creo que sí, la gente hace esos inventarios. Lo que pasa es que como yo conocí la opulencia, vine de una familia con recursos, sabía lo que era vivir con dinero, ser miembro de varios clubes y tener automóviles en la casa y choferes y salón de billares y salón de ballet y piscina y sala de cine. Sí. Viví en una biblioteca fabulosa, pues los Harvard Classics, en fin, la colección de Life Magazine, de la revista Time, New Yorker. Entonces, o sea,
conocí eso. Entonces, mi meta en la vida no es ser rico y millonario. Mi meta en la vida se volvió lo contrario. Salirme de ahí a volverme el trashumante de El filo de la navaja de Somerset Maugham o Zorba el griego. ¿Sí? El tipo que no busca la seguridad ni la estabilidad, sino está movido por una pasión sobrecogedora y solo quiere estar produciendo esa obra. Mis mejores éxitos han sido mis fracasos. Cuartico Azul se hizo con las uñas. No produjo un solo peso. Bueno, se ganó un premio en Cartagena, mejor corto latinoamericano. Ahora es parte de Patrimonio Fílmico Nacional. La remasterizaron. Entonces quedó ahí. Hice una obra para la posteridad. Yo busco la posteridad, no la plata. Pasemos a algo sobre mindfulness, yoga y política que hila de alguna manera varias ideas de este recuento. En octubre hablé con el representante liberal Juan Carlos Lozada y abordamos sobre el final de la conversación algunas alusiones al Bhagavad Gita, a la necesidad de cambiar el lenguaje y a la necesidad de tener otro tipo de intensidad en nuestra interacción cotidiana. Usted, entre otras cosas, se acreditó como instructor de yoga en la Universidad de Sri Sri de India, no sé si lo estoy diciendo bien. Sí. Participado, pues estuvo aquí el maestro Sri Ravi Shankar cuando varias hicieron, veces. Y particularmente durante el proceso de paz, Así es. en La Habana, alrededor del tema de la Escuela del Arte de Vivir. Bueno, entonces lo primero que le voy a preguntar es qué tanto usted ha podido llevar como un estado de, digamos, de mindfulness o de tranquilidad a esas peleas, porque pues uno también lo ve a usted dándose esas peleas Duras. y duro y a grito, y pues que supongo que si no es así entonces se hunde todo, pero qué tanto se puede como trasladar un poquito el monasterio o ese ejercicio a esos lugares y qué le puede dar todavía eso. Pues obviamente muchísimo, pero siento que no tenemos aire dentro de las discusiones políticas, no tenemos ningún tipo de capacidad de tranquilidad. Me gustaba mucho este festival que hicieron hace poco en Bogotá, que se llama 1000 razones para ser flexibles, ¿no? El Festival de Calma en la Ciudad. Y no sé, alrededor de eso quisiera como que nos dejara una reflexión. Sí, mire, tal vez voy a decir una cosa que cambio el lenguaje plenamente con respecto al resto de la conversación. Cambio de tono, sí. Y es el Bhagavad Gita, que es uno de los textos más sagrados de la tradición. Lo tengo ahí, pero no es fácil de la leer. tradición védica. Es una conversación entre Krishna y Arjuna. Arjuna es un príncipe. Y es un príncipe que va en una carroza mientras tiene esta conversación con Krishna y está yendo a la guerra. Estalló una guerra y Arjuna es el príncipe que tiene que ir a pelear esa guerra contra sus propios parientes. Y Krishna, que es el Dios, el iluminado, el que está más allá de la mente, el que conoce los secretos de la mente y del más allá de la mente, termina convenciendo a Arjuna de que tiene que ir a pelear la guerra, pero que la tiene que ir a pelear entendiendo que todo esto es simplemente un juego, que esto es un mundo irreal y que por eso no pasa nada si él tiene que ir a darse en la jeta con sus primos. Yo digamos que he seguido un poco esa lógica hasta ahora, y es que si tengo que hablar duro, hablo duro, y si tengo que confrontar, confronto entendiendo que es un juego y que yo no me puedo involucrar demasiado en esas emociones porque el que va a perder soy yo. Entonces, desde un espacio de tranquilidad, uno a veces también puede mostrar enojo. Le pongo este ejemplo. Cuando usted corrige a su hijo o a su sobrino, porque yo sé que usted no tiene hijos, usted tiene unos sobrinos, su sobrino va a meter las manos en el fuego. Usted inmediatamente le dice ¡no! Y le pone cara de Pues usted no está bravo con su sobrino, usted tiene que mostrar enojo porque es lo que lo obliga a la situación para que él entienda que eso no lo debe hacer.
Y parte de lo que se ve en el Congreso de la República, en todo caso, en mi caso, cuando yo, digamos, me expreso de manera muy vehemente, se apaga la cámara y yo me muero de la risa porque yo sé, en definitiva, que esa emoción, que no es la expresión de una emoción que yo estoy sintiendo, sino es la expresión de la intensidad del debate. Eso para afuera es terriblemente incomprensible, pero yo creo que los congresistas que oigan este podcast me van a entender perfectamente. Pero además lo logran como dejar que esas ideas pasen como nubes, de que la causa no termine llevándose por delante. Pero esto tiene otro nivel de dificultad que, digamos, en eso yo sí tengo que hacer mi mea culpa y ojalá muchos políticos hicieran la mea culpa. Esas expresiones vehementes, así uno no esté involucrado en una emoción negativa, se ven como emociones negativas ante el público y me parece que eso empobrece el debate político. Por ejemplo, cuando me dejé llevar en el debate con José Iván Muscategui, que empezó a hacerme así, como diciendo que se quería chutar, que él sí Muy se hacía la prueba, claro. y muy provocador, y yo le respondí con hagámonos la prueba y no sé qué cosas. Una torpeza de mi parte radical, un error absurdo, y me dejé, y ahí sí me involucré en la emoción y terminé yo metido en un embrollo. Yo creo que tenemos que bajarle al tono y las góticas de Valeriana de las que hablaba hace 5 años Humberto de la Calle, yo creo que vienen al caso. Y entonces quienes estamos en el camino espiritual vamos a tener que empezar a dar mayores muestras de asertividad en la comunicación. Y es algo que he intentado hacer en los últimos meses, tratar de hablar menos duro y tal vez privilegiar formas de comunicación más propicias a la concertación. 3 puntadas para cerrar. Primero, el repaso de parques naturales que nos hizo la representante Julia Miranda, quien durante muchos años lideró esa entidad que los cuida. Una lista de lugares para visitar. Hay que ir a Gorgona y a Utría. La ensenada de Utría, que se llega a Medellín, Nuquí o Bahía Solano, es absolutamente espectacular. Y Gorgona, la isla Ciencia, en el segundo semestre ir a ver ballenas, migración, en toda esa región del Pacífico. Por supuesto, el Tuparro es uno de los parques más bellos y vale la pena ir por Puerto Carreño, visitar el parque en el río Orinoco. El río Tuparro tiene unos paisajes extraordinarios. En el Caribe, tristemente tengo que decir que si bien el Tayrona es de lo más bello que uno puede ver, está altamente amenazado por actores armados y es algo que el gobierno nacional tiene que solucionar. Pero llegar a la Alta Guajira y visitar la Macuira y pasando por ahí, por Bahía Portete y por el parque de el santuario de los flamencos, sí, es realmente maravilloso. Y por supuesto la Sierra Nevada de Santa Marta, que es extraordinario. El parque que es La Ciénaga. La Ciénaga es un parque nacional también, reserva de biosfera, humedal Ramsar. La Ciénaga tiene unos pueblos palafíticos de una gente adorable que lo recibe a uno y es un paisaje extraordinario. Y ahí la vía Parque Isla de Salamanca, al lado de Barranquilla, un ecosistema en excelente estado de conservación, unos manglares bellísimos. Aviturismo se hace ahí, es el mejor aeropuerto internacional de aves migratorias, muy importante. Y al sur, pues sin duda, La Corota, el parque más pequeñito en la Laguna de la Cocha, en Pasto, en Nariño. Y me podría quedar con... Pues es que vimos de hablabas de eso. Usted es una experta, yo me siento aquí como, yo no conozco este país, qué vergüenza. No. Qué vergüenza con ustedes. Pero chéverísimo, me parece que hay esa que ir a lista los parques porque no solamente el entorno y la belleza de los paisajes es increíble, sino la gente. Y aquí en Bogotá, Chingaza, hay que ir a Chingaza, a Sumapaz, los páramos de donde tenemos el agua y que están aquí a nuestro alcance. Sí. Y es transformadora la visita a Chingaza realmente. Segundo, esta pequeña clase de literatura de Javier Ortiz a propósito del lugar de lo afro en la obra de Gabriel García Márquez. La presencia de lo afro y de los afro en la literatura de García Márquez, porque hablándolo de nuevo con Felipe, si uno se acerca a la obra de García Márquez y mira el Caribe que él describe, pues pareciera casi que es como una especie de territorio blanco, donde es como accesorio o secundario. ¿Cómo lo ves tú?
Sí, Gabriel García Márquez es un escritor caribe, ¿no? Un escritor del Gran Caribe, ¿no? Y tiene en su cabeza mucho toda esta idea del Gran Caribe. Y su universo es un universo más desde la idea de un mestizaje, ¿no? De esta idea un poco cosmopolita, que es el Caribe desde el principio, porque es un espacio de confluencia. Siempre fue, como lo dijeron Juan Bosch o lo dijo Eric Williams, el Caribe es un espacio de luchas imperiales, ¿no? Si estuvieron los ingleses, los franceses, los holandeses, los daneses, allí disputándose estos territorios y además, pues, por supuesto, los indígenas en un primer momento y luego la traída masiva de esclavizados y a chinos, en fin, y esos cruces que se dan. Entonces ese Caribe de García Márquez es un Caribe muy imaginado desde esa idea de un crisol de razas, más que de la concentración en un enfoque hacia un grupo en particular, pese a que en el Caribe, por supuesto, como dirían muchos de los investigadores del Caribe, alguna vez Alfonso Múnera decía en una entrevista, sin lo negro no hay Caribe, no se puede entender lo Caribe sin lo negro, y lo han dicho Sidney Mintz y lo dijeron otros caribólogos importantes. Pero si hay algunas menciones, lo que había que analizar es cómo menciona Gabriel García Márquez lo afro y qué tanto hay de lo afro en Gabriel García Márquez. A propósito de ese Caribe transnacional, por ejemplo, Gabriel García Márquez en 100 años de soledad está retratando ese universo que construyen las bananeras. Y si hay algo que genera procesos de intercambios de obreros y este tipo de cosas son las bananeras. Y él habla allí, por ejemplo, de los jamaicanos, ¿no? De los jamaiquinos que llegaron a trabajar en los cultivos de algodón y que algunos incluso construyeron colonias en Santa Marta. Hay un barrio en Santa Marta donde hay población descendientes de estos jamaicanos que vinieron a trabajar en la zona bananera, ¿no? Cuando habla, por ejemplo, de el barrio de negros de Macondo, de jamaicanos, que tocaban unas especies de blues nostálgicos en las tardes, en las puertas. O cuando habla de Nigromanta, ¿no? De esta mujer medio prostituta. También un poco la exotización, esa que es casi que un tropos, ¿no? de la literatura, ¿no? De la mulata lujuriosa, la mulata iniciadora, además sexualmente de niños y adolescentes. Pero hay una imagen hay una fuerza que quizás no tampoco se ha analizado con detención y tiene que ver con la importancia de lo negro en una novela como El amor en los tiempos del cólera, que tiene como escenario Cartagena de Indias. Bueno, nunca dice que es Cartagena de Indias, pero es sí. Cartagena de Indias, ¿no? Sí. Todas las señas dicen que es Cartagena de Indias. Y hay un capítulo, una de las partes del libro donde narra cómo dice algo así como los sábados, la mulatería se tomaba por asalto las playas de Cartagena de Indias y armaban unos carnavales y comida y trago y baile, y en las noches disolvían la fiesta con unas trifulcas universales, etc. Eso era mucho de la Cartagena del momento en que sitúa Gabriel García Márquez la novela. Y cuando uno lee la prensa de la época, yo escribí una tesis que se llama Modernización y Desorden en Cartagena, a finales del siglo XIX, principios del XX, y me encontraba eso en la prensa, las quejas de la prensa porque los gentes de los barrios populares se está viniendo al centro y está armando parrandas, y en fin. Esa idea del orden que pretende una élite y el desorden, pero esa élite también hace parte del desorden, está muy en García Márquez y está muy asociado a lo negro, ahí por lo menos en El amor en los tiempos del cólera. Y hay un personaje central que tampoco se le ha prestado atención, y esa es una obligación que me he impuesto, y es escribir sobre Leona Cassiani. Leona Cassiani es una mujer negra que Florentino Ariza, cuando comienza su cacería furtiva después de la decepción por el desamor con Fermina Daza, se le encuentra en el tranvía y la persigue creyendo que es una prostituta, y nunca se van a la cama, nunca se acuestan, pero se convierten en cómplices, en los mejores amigos, y le da trabajo además en la empresa del tío,
que tiene la naviera esta, y Leona Cassiani es la que termina salvando esa empresa porque tiene unas dotes de administración muy interesantes. Es una consejera, pero además es muy inteligente, es muy buena administradora. Eso hay que decirlo, ¿no? Eso hay que leer esa novela destacando ese tipo de personajes, Claro. ¿no? Y para cerrar, un poema de Sebastián Ospina, recitado en su voz gruesa y melancólica. Con él los voy a dejar, gente. Espero que este recuento sea una buena banda sonora para las vacaciones. Descansen, recarguen la pila, nos vemos pronto. Chao. ¿Te animarías a recitarnos alguna estrofa, un poema que tengas presente de lo que has recitado últimamente? Bueno, tengo un poema muy de T.S. Eliot, que fue mi primer poema que escribí en el bachillerato en Boston, que se llama Smolder. The twirling, whirling emotion of the smoke in the room, of dreams that evolve in between my empty actions and distractions, to appear and disappear and reappear again. Images that dissolve the moment I resolve to make the goal more sublime, but postpone it for another time. Meanwhile, I devolve to live and aesthetize. From time to time, I put on a disguise. I play a pantomime. With women, I employ Sigmund Freud, champagne, and lies. I look into their eyes. I praise their apple pies. I tell them all I know about the tsetse flies and Russian spies and eyes and pies and lies. With men, it's different. In between some scotches and waters, we discuss sex and other less important matters. On Sundays, we play croquet, or perhaps even go to a matinee performance of a play. I give cocktail parties to strangers. After a couple of martinis, dry and extra dry, we smoke and joke and talk about Fellini's La Dolce Vita. I fly high in a smoke balloon, high almost to the moon. The moon is laughing.